Cuando hablamos en un Estado democrático y empezamos a escuchar la intromisión de un poder sobre el otro, sobre todo cuando se trata de la justicia, por ahí comenzamos a preocuparnos los ciudadanos. La presidenta Cristina Fernández y sus funcionarios han hablado muchísimo sobre este tema, la justicia y su intento de democratizarlos, algo que nos ha puesto a todos muy atentos, sobre todo también a quienes componen el Poder Judicial. En este caso nos acompaña el doctor Fabián Vitar, juez de corte. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Mónica. ¿Qué habrá intentado decirnos la presidenta cuando ya comenzó a hablar de democratización de la justicia? Bueno, la verdad que ese mensaje en el marco de la pelea judicial por Clarín y la pelea por la ley de medios y en la inmediatez del fallo de Marita Verón pierde sentido en la discusión institucional de la división de los poderes y de la necesidad que tiene la Argentina de fortalecer la República. Eso me lleva a mí a pensar de que este tipo de expresión que parecerían ser contrastar democracia contra arbitrariedad o una suerte de designación sin ningún tipo de participación ciudadana, creo que enfrenta más a la sociedad. Me imagino que estará impulsando una reforma constitucional donde uno de los temas sea la elección popular de los jueces, como una manera, creo, de entender este término de democratizar la justicia, es decir, que a los jueces lo elija la gente. Esto ha tenido algún antecedente en el derecho comparado en otras jurisdicciones, donde no ha funcionado bien, donde terminan siendo jueces de partidos, como en Bolivia, donde es un procedimiento que se va dejando de lado, como en Estados Unidos. El proceso de selección de jueces por parte de la sociedad de manera directa hace que los jueces pertenezcan a partidos políticos en las estructuras de organizaciones a través de partidos políticos como es la nuestra, jueces que pertenezcan a partido. Esto no es bueno, en mi opinión. Creo que tenemos un proceso de selección de jueces que es perfectible, que hay que mejorarlo sin lugar a dudas, pero que va avanzando justamente para que ya no haya discrecionalidad en el proceso de designación de jueces. Ahora, doctor, la democratización, como usted dice, significaría que a través del voto popular la gente eligiera a sus jueces. Usted viene del seno de la política, pero ¿usted cree que el juez está formado como para poder postularse públicamente y tiene el tiempo suficiente para hacerlo? No, de hecho que los jueces no van a ser parte de ese proceso de selección democrática. Los jueces actuales o los que tienen formación de juez muy difícil entren en el proceso electoral, campañas políticas y publicitarias. La verdad que es un proceso distinto donde los partidos van a buscar quienes sean jueces, los van a llevar en sus boletas. Yo no me quiero imaginar una lista sábana donde una de las partes sea de jueces, donde la gente no pueda advertir claramente quién es quién y quiénes son los jueces que propone un partido político. Y después, al igual que las bancas, recién había 2 diputados, la magistratura, la jurisdicción, a quién pertenece, al partido político o a la independencia que la justicia tiene que tener necesariamente. Entonces, esa pertenencia a un partido político para llegar a un cargo, después, ¿qué significa? Esto ha hecho fracasar el proceso de selección de jueces por voto popular en la gran mayoría de los lugares. ¿Por qué? Porque cuando se necesita un partido político para llegar a un cargo determinado, la sujeción a las pautas de ese partido, a la ideología, a la verticalidad, a la horizontalidad, a la anarquía, a lo que sea, responden. Un juez, me imagino, que provenga de un partido de izquierda, tiene que defender la posición de los partidos con respecto a algunos temas, como por ejemplo la propiedad, donde cuando a usted se le mete a alguien en la casa, ese juez va a entender que es que como usted no estaba en la casa, no tiene derecho a tenerla, entonces se la da y se la adjudica a estos ocupas que encontraron un lugar sin que usted esté, porque usted se había ido circunstancialmente, y como no la ocupa, un juez con esa ideología debería. Digamos, esto tiene muchas aristas. La verdad,
que no sé bien a qué se refiere la Presidenta cuando utiliza este tipo de términos. Ahora, todavía no está manifiesto, pero hay un deseo reeleccionista que necesita o requiere una modificación de la Constitución. ¿No será que se busca por ahí este descreimiento de la sociedad hacia la justicia para lograr esta reforma constitucional y de paso aprovechar, por ejemplo, una reelección? Muy posiblemente porque venía de la mano del fallo de Marita Verón, digamos, la expresión no fue antes, sino por lo que la sociedad consideró que era un fallo no ajustado a derecho, o la sociedad ya había condenado, y enancado en ese tema se tira este proceso de democratización, que puede ser un tema de campaña para una reforma constitucional, como tema dentro de las posibles reformas. Y esto no es bueno porque les puedo asegurar que lo único que nos garantiza nuestros derechos individuales es la independencia de los poderes. El Poder Judicial tiene que ser un poder absolutamente independiente, no tiene que haber temporalidad en los mandatos, no puede estar sujeto nadie a un proceso de designación nuevo por parte del poder político, tiene que garantizarse a los jueces que tengan esa estabilidad, esa independencia. ¿Actualmente no es independiente del poder político? Yo creo que sí. Puedo asegurar desde mi posición en la Corte, no hay ninguna intromisión del poder político. Esta experiencia personal en la Corte de Justicia me permite asegurar esto. La composición del Consejo de la Magistratura, Marcela, ha permitido en estos últimos años avanzar hacia un proceso de independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Ahora, justamente la oposición dice que no tiene espacio dentro del Consejo de la Magistratura porque quienes son opositores o de un partido distinto al gobierno justamente van en un frente. No, la multiplicidad de participación en el Consejo de la Magistratura está dada en la integración constitucional. El proceso anterior de designación era el gobernador de turno, con mayoría circunstancial en el Senado, elegía un amigo y lo hacía juez. Nada más. Hoy hay un proceso de selección donde hay un concurso oral y escrito y los integrantes de ese consejo, que por supuesto se puede mejorar, pero están los magistrados electos por voto directo entre más de 150 magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Tienen que ser elegidos por voto. Los abogados, por mayoría y minoría, también vienen de un proceso de selección por elección dentro del Colegio de Abogados. Los representantes del Ministerio Público también votan. Ahora, si pensamos que en todos estos poderes, donde votan 4.000 abogados, alguien direcciona la votación y los abogados se dejan direccionar, bueno, estamos en una sociedad realmente enferma, pero el proceso implica que estos 9 integrantes del Consejo de la Magistratura no puedan responder a ningún sector, a diferencia de la Nación. En la Nación sí claramente hay un sector mayoritario que proviene de una designación directa por parte del Poder Ejecutivo, algo que una reforma de la ley posibilitó hace un tiempo y que la verdad que en ese momento lo lamentamos. Ese proceso obliga al gobernador a elegir entre uno de los 3 elegidos en un proceso de selección. Y ese lo envía al Senado para que también pueda evaluarlo. Ese sistema, que es modelo en muchos otros distritos judiciales, por supuesto que no es el mejor, no es perfecto. Yo le podría enumerar 3, 4, 5 cosas que yo cambiaría en el proceso. Eso le iba a preguntar, ¿no? En sus pocos años dentro de la justicia, ¿usted dónde cree que el sistema puede perfeccionarse para tener una justicia más ágil para el justiciable? Bueno, estamos trabajando en eso, no solo pensando, sino actuando, generando los cambios que creemos que son necesarios en el Poder Judicial. Por suerte que en esta época uno mira y hace un balance de lo que pudo lograr, y nosotros logramos profesionalizar ese pensamiento de cuán efectivos fuimos a partir de haber creado un plan estratégico del Poder Judicial donde discutimos con todos los actores de la justicia cuáles son estas necesidades, estos huecos, estos puntos oscuros que necesita la justicia para el objetivo definitivo, que es nada más y nada menos que posibilitar el acceso a justicia de un ciudadano común. En este aspecto hemos avanzado, Mónica, la verdad que muy firmemente, porque las nuevas ideas se han ido imponiendo, no solo a la creación de la infraestructura como algo necesario, porque a mayor crecimiento poblacional, la necesidad de mayores juzgados para atender la demanda, como una necesidad real, la creación de los juzgados de Metán,
de Tartagal, la creación de Joaquín B. González, de Cafayate, esto que acerca a la justicia a la gente, a este proceso de nuevo juzgado, le vamos agregando una nueva visión de lo que se necesita para que la gente tenga acceso a justicia, y es un nuevo sistema. Un nuevo sistema donde el problema que usted tiene se solucione en el primer momento, no después de 3, 4 años, sino mecanismo de alternativo de solución de los conflictos. ¿Solucionarlo en el primer momento, más allá de utilizar el sistema de mediación que está dando muy buenos resultados? A eso me refiero, hay que abrir la mente a nuevos sistemas de solución de conflictos. La mediación es una, el arbitraje es otro. Ya avanzamos concretamente en la obligatoriedad de mediación prejudicial antes de ingresar a un juicio. Hay una ley impulsada por el Poder Judicial, nosotros la enviamos a las cámaras lo apoyaron, y antes de ir a juicio hay hoy un montón de temas que necesitan una mediación previa. Esa mediación previa ha ido mejorando día a día y hoy tenemos un porcentaje bastante alto de éxito en esto que es no llegar a un juicio. Porque un juicio en nuestro sistema garantista implica demanda, derecho a contestar la demanda, derecho a que yo conteste lo que usted contestó, producción de la prueba, control de la prueba, impugnación de la prueba, apelación en primera instancia, apelación en segunda instancia, sí. Corte de justicia, Este proceso que garantiza sus derechos tiene estos tiempos. Entonces, cuando pasó este proceso y por más que usted lo gane, le pareció que pasó demasiado tiempo y que la justicia llegó tarde. Los tiempos de la justicia es eso, la sociedad cree que llegó tarde. Acá se realizan en Salta marchas, hablamos de temas sí. Mediáticos como el de Marita Verón, acá también se hacen marchas los días viernes pidiendo justicia. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ustedes en que continúen estas marchas? Sí, las marchas tienen un sentido claro del ejercicio del derecho de peticionar y me parece valioso porque refleja un sentimiento, una sensación de quienes son involucrados en estos temas que no terminan de resolverse, y esto nosotros lo seguimos con mucho detenimiento, no por las marchas, sino por la preocupación de que la justicia llegue en algún momento. ¿Y qué pasa? ¿Dónde nosotros verificamos? Porque los casos que se plantean en estos lugares los monitoreamos especialmente, porque decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no han podido tener un avance a través de este monitoreo, doctor? Es que los avances no están determinados por el monitoreo, sino por el proceso. Por ejemplo, uno de los déficits más grandes que tiene el sistema es la policía científica o la policía judicial prevista en nuestra Constitución, que nunca se creó. Entonces, muchas veces el delito, por ausencia de elementos que determinen pruebas para incriminar a alguien, no se toman correctamente, entonces hay un vacío. Muchos de esos procesos también tienen, por parte de las defensas de los imputados, porque sí hay imputados, hablamos de lo que nadie sabe quién fue, como el caso de Cintia Fernández, que no se descubre quién es, hay otros que sí se tiene imputados, pero que el sistema procesal les permite, con todos los planteos que hacen, ir dilatando el proceso. Y cuando uno ve ese expediente y mira cómo el juez no tiene nunca oportunidad de fallar, porque cada una de las etapas del juicio, las defensas van interponiendo un recurso sobre cualquier posición, vemos que la mora no está en el juez, la mora está en el proceso. Entonces, lo que decimos nosotros en la Corte, veamos cómo atacar ese proceso, cómo sin dejar de garantizar el derecho de defensa, podemos acotar esta posibilidad y que rápidamente las cuestiones puedan ir a juicio. Esto ha hecho que avancemos en reformas procesales, como el nuevo Código Procesal Penal, avanzar en algunos temas como la mediación penal, algo impensado en otra época, pero también estamos avanzando porque es una manera de solucionar el conflicto cuando la víctima se siente resarcida. Estamos avanzando con muchos temas que hacen a esto, a la celeridad de la justicia, desde la infraestructura, desde la modificación de los códigos, desde la modernización del Poder Judicial, la ausencia de los viejos expedientes de papel. Estamos buscando ya con planes pilotos notificaciones electrónicas, no que vaya el oficial de justicia, notifique 3 días hasta que pasaron 15 días la primera notificación, sino notificaciones automáticas. El Poder Judicial
yo creo que se ha ayornado, se ha modernizado, tenemos un objetivo central que es celeridad y acercamiento de la justicia a la gente. Y esto nos ha hecho llevar adelante políticas de esta naturaleza: infraestructura, modernización, modificación de código, métodos alternativos de solución de conflicto y un monitoreo, una auditoría permanente y sistemática sobre la actuación de los juzgados para ver dónde está el problema, porque queremos dar calidad de gestión. Doctor Fabián Vitar, juez de corte, le agradecemos su participación y, como dice el doctor, más justicia, que es lo que más queremos los ciudadanos para tener mayores garantías. Vamos a una pausa.